¿Qué tipo de voz tengo? ¿Qué puedo cantar? ¿Realmente importa mucho eso? Quédate para averiguarlo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carla Prado, soy soprano y el día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de las voces o tipos de voces. Seguramente has escuchado en innumerables ocasiones hablar sobre este tema y te ha surgido la duda de qué tipo de voz eres. Bueno, primero vamos a dar un pequeño repaso sobre estas clasificaciones. Vamos a dividir las voces en femeninas y masculinas. Dentro de las voces femeninas tenemos a la soprano, mezzosoprano y contralto. La soprano es la voz aguda, la mezzosoprano la voz media y la voz de contralto es la grave. Dentro de las voces masculinas tenemos al tenor, barítono y bajo. De igual manera que en las femeninas, el tenor es la voz aguda, el barítono la voz media y el bajo la voz grave. Esto vamos a tomarlo como una generalidad porque existen otras clasificaciones de voces, podríamos decirle más específicas, y aparte, pues van a ir surgiendo muchísimas más con el tiempo. Bueno, y ya teniendo esta información te estarás preguntando, ¿y cómo puedo saber qué tipo de voz tengo? Bueno, para empezar, esto solamente podrás saberlo tomando clases de canto. ¿Pero esto por qué? Bueno, hacer una clasificación de una voz no es tan sencillo como parece. No solamente tiene que ver el rango vocal, es decir, eh, desde dónde abarca mi voz, desde la nota más aguda hasta la más grave, ese sería el rango vocal. Pero eso no es suficiente. Hay algo muy importante que es lo que nos ayuda a clasificar la voz, y esto se llama timbre. Bueno, y te estarás preguntando, ¿y qué es el timbre? El timbre es una cualidad del sonido. El sonido tiene 4 cualidades, que es la altura o tono, la intensidad o volumen, la duración y el timbre. El timbre es la característica del sonido, o más bien de cada instrumento. Me explico. Si tenemos a 2 instrumentos, vamos a suponer una guitarra y una flauta, y los dos van a tocar una misma melodía o una misma canción. Van a sonar diferentes, ¿cierto o no? Esto es porque la guitarra tiene un timbre característico y la flauta tiene otro timbre característico. Esto significa que pueden estar tocando las mismas notas con la misma duración a la misma altura y sonar completamente diferentes. Va a dar la ilusión como que en este caso de que la flauta va a tocar más agudo cuando en realidad no es así. Lo mismo pasa con las voces. El timbre es muy importante para poder clasificar una voz. Vamos a suponer que tenemos entre las voces femeninas a una soprano y una mezzosoprano. La soprano va a cantar notas agudas porque esa es su tendencia. Pero puede ser que nos encontremos con una mezzosoprano que va a cantar igual de agudo que una soprano, cuando en teoría no tendría que ser así. Entonces, si nos fuéramos con el puro rango vocal, esa mezzosoprano la estaríamos clasificando como una soprano. Pero si nos fijamos en el timbre, entonces nos vamos a dar cuenta que es una mezzosoprano con agudos. Esto es muy importante porque a veces se hacen malas clasificaciones y se puede llegar a lastimar a ese cantante y puedes estar cantando toda una vida un repertorio que no te corresponde y que a la larga te va a cansar. Tal vez no tanto a lastimar, pero sí a cansar y no va a ser tan benéfico para ti. Obviamente que para
hacer una buena clasificación se requieren de otro tipo de cosas. Entra también el volumen de cada voz, el repertorio que se puede cantar, etcétera. Las notas de paso, los pasallos, que son muy importantes, tipo de resonadores que están utilizando, etcétera. Pero bueno, eso ya es un poco más extenso. Es por esta razón que es muy importante que un maestro de canto sea quien defina tu clasificación de voz, porque a veces se piensa que solo con escuchar hablar a la persona o con una primera vocalización y decir es que tienes muchos graves o es que tienes muchos agudos ya se va a clasificar. Y tomando el ejemplo anterior, pues no siempre va a ser cierto. Además, también hay que verificar que esa voz no se esté fingiendo. Por ejemplo, que alguien esté hablando más agudo o intentando cantar más agudo de lo que es, o al contrario, más grave, y entonces nos estaremos enfrentando a una voz fingida que no va a corresponder a su timbre de voz y finalmente eso le va a perjudicar. Pero, ¿realmente es importante que me clasifiquen? Por supuesto que es importante, porque ya sea que cantes música popular o música clásica, el saber qué tipo de voz eres te va a ayudar a escoger mejor tu repertorio. Obviamente, ya con el paso del tiempo y si quieres cantar alguna otra pieza que no esté tanto de tu repertorio, y esto refiriéndonos más a la música popular, con un entrenamiento adecuado lo puedes hacer, pero es importante saber tu clasificación porque ya sabrás si esa canción que quieres cantar se puede mover de tono, que sería lo correcto. Si tu tipo de voz es más grave y la canción está más aguda, entonces es recomendable que se mueva a un tono más grave. Ahora, si tu caso es que eres cantante de música clásica o pretendes ser cantante de música clásica, aquí sí es indispensable la clasificación. ¿Por qué? Porque el repertorio está pensado para cierto tipo de voces. Y aquí, hablando en música clásica y todavía haciendo más énfasis en lo que es la ópera, es muy, muy importante no solamente saber si eres una soprano, por ejemplo, sino qué tipo de soprano eres. Hay muchísimas clasificaciones y también depende si tu voz es más fácil para cantar, por ejemplo, Mozart que Verdi, otro compositor de ópera. Entonces, aquí es indispensable, no se puede uno lanzar y cantar cualquier tipo de repertorio en música clásica porque aquí sí es muchísimo más peligroso que te llegues a lastimar de una manera seria tus cuerdas por estar cantando un mal repertorio, que aparte pues va a perjudicar a la obra. Ahora, ¿cuál es la voz más bonita? Te estarás preguntando. Déjame decirte que todas las voces son hermosas. Lo importante es trabajarlas, tener una buena técnica, insisto, para no lastimarte, para que la voz te dure muchísimo más tiempo, pero todas las voces son bonitas. Mm, Hay veces que le hacen a uno la clasificación y como seres humanos que somos, generalmente no estamos contentos con el resultado. Es decir, eh, en mi caso, por ejemplo, cuando me clasificaron como soprano, yo siempre dije, ah, me gustaría haber sido mezzosoprano. Pero pues no, la naturaleza es de una manera y hay que respetar. Entonces más bien tenemos que aceptar nuestra voz, eh, es parte de la aceptación de uno mismo y trabajar con lo que tenemos y tomar en cuenta que todas las voces son hermosas, que todas las voces tienen cualidades y lo importante, eh, que las voces, va a haber gente que le guste tu voz y otra que no le guste, por muy bien que cantes, por muy hermosa que sea tu voz, pero así va a ser. Esto de los gustos pues es muy variado y hay que aprender a aceptarlo. Y por último, si eres cantante, si estás pensando en ser cantante, no importa el género, toma clases de canto. Es indispensable para el buen funcionamiento de tus cuerdas y la duración de tus cuerdas. Si tienes una
técnica vocal, una buena técnica vocal, tu voz te puede durar muchísimo tiempo. Y aquí mismo en YouTube o en diferentes plataformas podrás encontrar videos que demuestran eso. Videos sorprendentes de personas que están en asilos, personas muy mayores de 90 años, que están cantando arias de ópera tremendamente difíciles y que lo hacen de una manera extraordinaria. Entonces, esa es una clara muestra de que una buena técnica hace que tu voz perdure por mucho tiempo. Y bueno, si el video te gustó, te invito a que te suscribas, me regales un like y me sigas en mis diferentes redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.